Bien, antes del 14b tenemos un vídeo de variables que nos va a explicar el término de lo que es una variable, ¿vale? Lo iré parando, iré explicando un poquito, ¿vale? Welcome back, adventurer! Today we'll be looking at something mysterious and powerful: variables. Now, you might have heard of variables before in math or science. In math, we know a variable represents a value that can change. Like in 3 plus x could be any number. That makes x the variable. In science, we also have values that can change. Vale, lo que quiere decir aquí en la explicación esta de matemáticas es que nosotros ya estamos, vosotros ya estáis habituados al concepto de variable. Por ejemplo, en matemáticas, cuando tenéis una X, una Y, una Z, es una variable, se le da el término de una letra para simbolizar que puede obtener cualquier valor. X puede ser igual a 2, a 3, a 100, a menos 200. O sea, es como una especie de cajita donde nosotros podemos meter cualquier valor. ¿Vale? Esto es una variable, la X. In science, we also have values that can change. Let's look at a plant experiment. Water would be one variable here. You'd change the amount to see how it affected the plant. You could use a lot of water, a little bit of water, or none at all. Vale, esto quiere decir que, por ejemplo, en ciencias, la variable agua podría ser mucha agua, una poca o nada de agua, ¿vale? Por así decirlo, en este caso, la palabra agua sería una variable que podría contener mucha agua, poca agua o ninguna, ¿vale? Imaginaros que cambiáis la palabra agua por la X, la Y, ¿vale? Okay, so a variable in computer science works the same way. It represents a value that can change. Let's look at some examples. Remember, the code here is just pseudocode. You should look at the starter code inside the levels to see the correct syntax for variables. Now let's say you're collecting gems in a game level. Well, the number of gems keeps going up, right? That means the number of gems collected is a variable. When the player starts the game, they have 0 gems. So when we define the gems variable, we set it to 0. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que el número de gemas podría ser gemas una variable, ¿vale? Que en un primer momento valdría 0. Este concepto, esta variable, se llama variable precisamente porque puede variar su valor. En un primer momento, en la ejecución del programa, del principio del juego, gemas valdría 0. Sin embargo, conforme nosotros fuéramos cogiendo, cada una iría variando su valor. Si cogemos la primera, gemas sería igual a 1. Aquí, gemas sería igual a 2. Y así, ¿vale? Por eso se denominan variables, porque su valor va a variar durante la ejecución del programa. Now, players need to see how many gems they have, right? So we write some code to show a counter on the screen. This code pulls in the value of the gems variable. That way, the counter always shows the right number. Nosotros podríamos tener un método. Un método es lo mismo que hemos estado utilizando hasta ahora. Cuando poníamos hero, por ejemplo, muévete hacia abajo, el muévete hacia abajo es un método. Muévete hacia arriba sería otro método, son propios del objeto, ¿vale? Entonces, mostrar gemas y le mandamos la variable gemas, nos mostraría las gemas en un contador. Nos diría cuántas tenemos en un primer momento, que serían 0. Conforme vamos variando el valor, nos devolvería un valor diferente aquí, ¿vale? Es como una especie de para mostrar por pantalla el valor de gemas. As the hero collects gems, the value of the gems variable increases, and so does the number on the counter. There's some other fancy code involved to make it go up, but we'll learn about that later. Awesome. So collecting gems isn't the only thing you can do with variables. Let's say you want to write some code to make your hero attack the nearest robot. But there's a whole mess of different robots wandering near your hero all the time. Well, if we type this sets the value of the nearest robot variable to whatever robot is closest to the hero at each moment.
Then all we have to do is write code like this that uses the variable. Aquí lo que quiere explicarnos es que tendríamos un método que encontrase el robot más cercano en cada momento y atacara a ese robot que está más cercano, que en cada momento irá cambiando. Ahora, por ejemplo, es este y si transcurren 2 segundos seguramente sea este o este, ¿vale? El robot más cercano va a ir cambiando conforme cambie la situación o varíe el tiempo. And the hero will attack the nearest robot. See how it works? One last thing. Be careful when you name your variables. You want other people to be able to read them and know what they do, right? So pick clear and specific names. Okay, what did we learn today? Variables represent values that can change. We define them with clear names, assign starting values, and then we use them later in lines of code. Okay, adventurer, go forth and use those variables.